2020, sin duda un año lleno de desafíos y cambios inesperados, pero en medio de todo el caos y el dolor hay una esperanza. Un encuentro con Dios te garantizará un futuro diferente y una salida en medio de los problemas. Hoy tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios y conectarte con el cielo a través de la música, la oración y el estudio de la palabra. Todo esto durante toda una semana que cambiará tu vida y el rumbo de tus decisiones. Porque todo terminará bien. Comencemos. Muy buenas noches a cada uno de nuestros seguidores. Estoy muy contenta de poder darte la bienvenida a nuestra serie titulada Todo terminará bien. Te quiero invitar a que compartas este mensaje para que tus amigos y familiares puedan recibir la certeza de que todo terminará bien en sus vidas. Como se pueden dar cuenta, tengo acá a alguien junto a mí muy especial. Argelis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rachela. Yo me siento muy contento de poder iniciar esta serie en esta noche. Yo sé que cada uno de nosotros vamos a ser bendecidos. Argelis, cuéntanos un poquito más. ¿Quién va a ser el orador de esta serie? El orador de esta serie es el pastor Rafael Vivas. Viene con un corazón dispuesto a hablar la palabra de Dios en esta noche. Estoy segura de que durante esta semana estaremos recibiendo mensajes de esperanza. Amén. Quiero invitar a cada uno de los que nos están viendo a través de la página de Facebook Misión Aruba de Iglesia Adventista de 7 días y por nuestra página de YouTube Misión Media, que compartan este mensaje para que también otros puedan ser bendecidos. En estos momentos, Argelis, quiero invitarles a nuestros amigos a orar con nuestro Dios. Ahí donde estás, acompáñanos en oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias en esta noche porque nos permites escuchar palabras de vida para vida eterna. Envía, Señor, tu Espíritu a preparar nuestros corazones. También dale al pastor Viva la sabiduría de hablarnos y que al hablar no escuchemos sus palabras, Señor, sino las tuyas. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pastor Vivas Argelis nació en la ciudad de Valencia, en el país de Venezuela. Está casado con Emily Hernández. Y Dios ha bendecido a la familia Vivas con un niño de 5 años, cual su nombre es Rafael Steven Vivas. Es muy interesante conocer la vida del pastor Vivas. Cada día vamos a conocer algo más sobre nuestro orador, el pastor Rafael Vivas. Pero en esta noche es muy interesante el tema que él trae para cada uno de nosotros. El título es El cáncer del pecado. Así que, querido amigo, no te puedes despegar de esta transmisión. Hoy Dios estará hablando a tu corazón. Amén. Prepara tu corazón para que escuchemos su palabra. Todo obra para bien de los que aman al Señor, los que conforme a su propósito llamados son. Ni una hoja caerá, ni la flor se secará, sin que sea su divina voluntad. Será para bien.
y llevarte a dudar de su poder. Si las lágrimas te nublan y a Dios no puedes ver, levanta tu vista al cielo y le hallarás. Cuando la tormenta pasa, el sol de nuevo brillará. En tu vida las promesas de Jesús se cumplirán. Será para bien, todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios tiene el control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Sus promesas fieles son, se cumplirán. Él no es hombre para mentir, no se arrepentirá. Todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios está al control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Muy buenas noches para todos nuestros hermanos y amigos que hoy están conectados por esta plataforma digital. Es de alegría para este servidor dar inicio a esta semana que será de gran bendición en tu vida. Haz todos los preparativos para que no pierdas ni un día de lo que Dios tiene preparado para ti. Quiero invitarte ahí donde estás. Vamos a elevar una oración a nuestro Creador. Oramos. Glorioso Padre Celestial, Señor, en esta noche te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de dar inicio a esta semana, una semana llena de nuevas experiencias. Queremos rogarte, oh Señor, que cada persona que está conectada y que se va a conectar durante esta semana pueda estar conectada contigo también, oh Jesús. Quiero rogarte también en especial por aquellas personas que hoy están sufriendo, por aquellas personas que hoy están pasando por tiempos difíciles, para que seas tú interviniendo, para que seas tú, Señor, haciendo el milagro. Tú eres el médico de los médicos. Que seas tú interviniendo y haciendo una obra maravillosa. En el nombre poderoso de Jesús dejamos este culto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 2019, a finales del mes de diciembre, el mundo celebraba la bienvenida de un nuevo año. Año de prosperidad y abundancia eran las peticiones del momento. Al pasar los días, todo fue ocurriendo de una manera oscura en el mundo. La pandemia tomó control de las grandes ciudades y países completos han sido el epicentro de este mortal virus. No ha importado la clase social, color o la situación económica, sin contar las tragedias naturales que han cobrado vidas como terremotos, incendios, inundaciones, huracanes, asesinatos, explosiones dejando ciudades como Beirut destruidas, problemas sociales, discriminación, racismo e injusticias, atentados y pare de contar de todo lo que hemos vivido en este año 2020. Hoy muchos se preguntan, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes? La Biblia nos dice que cuando Dios creó el mundo, todo era bueno en gran manera. Era todo perfecto,
pero pasó algo que deterioró lo que Dios había creado, trayendo una terrible consecuencia a la humanidad. En esta noche estaremos estudiando el origen de la tragedia que hoy vivimos y la solución milagrosa al problema que enfrentamos. Quiero que me acompañes a buscar en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, dice lo siguiente: En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y de onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Este versículo nos habla de la bendecida vida que se gastaba Lucifer en el cielo, lleno de esplendor, con las mejores vestiduras. Y no solo eso, el día de su creación fue recibido de una forma especial, con tamboriles, con flauta, había fiesta. Y sigue diciendo el versículo 14, dice la palabra de Dios, versículo 14, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dios lo bendijo, mis queridos hermanos, con la mejor de las posiciones en el cielo. Tenía la mejor posición que un ser creado podía tener, pero él tomó la peor decisión de su vida, de su existencia, trayendo a su paso mortales consecuencias. Yo quiero que me acompañes a seguir leyendo en el versículo 15 lo que la palabra sigue diciendo sobre este ser. Dice las Sagradas Escrituras: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mientras Lucifer tenía la mirada fija en su Creador, sus caminos eran perfectos y gozaba de las bendiciones del Eterno en su vida. Creo que de esto podemos aprender. Podemos aprender mucho para nosotros mismos. Cuando la prioridad está en Dios en nuestras vidas, tus caminos serán bendecidos y prosperados. Así como le fue un problema para Lucifer quitar a Dios como su prioridad, es un grave error hacer lo mismo nosotros como seres humanos. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Y las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 en adelante dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Al perder de vista a su Creador, dejó llenar el corazón de envidia y ego, tal punto que quería ser igual a Dios, pisoteando los mandatos del gobierno celestial. Dejando el ego a rienda suelta, se aprovechó de las ricas bendiciones dadas por Dios para creerse mejor que su Creador. ¿Sabes? Cuando Dios creó este mundo, todo era perfecto. Dios le dice a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque
dice las Sagradas Escrituras, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. El árbol era un símbolo de obediencia, lealtad y de temor a Jehová. Pero sabes, mi querido amigo, cierto día Eva, caminando sola en el Edén, se encontró con la serpiente. Y ésta le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Ella le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Sabes? Dios les da las indicaciones como creador para que vivieran una vida de felicidad. Mira cómo continúa esta historia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh, mi querido hermano, mi querido amigo, en esta conversación entre Eva y la serpiente se estaba cuestionando la palabra de Dios. Pueda que llegue a tu mente pensamientos que te ponen a dudar del poder de la palabra de Dios. ¿Sabes? Debemos cortar esos pensamientos para no caer en el engaño como lo hizo Eva. Pueda que te estés preguntando: ¿quién era esa serpiente? En la Biblia encontramos quién era esa serpiente. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, las Sagradas Escrituras dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Mi amigo, ¿sabes? La Biblia nos dice que hubo una gran batalla en el cielo, donde Miguel, que es el mismo Jesús, luchaba contra el dragón y sus ángeles. Lucifer decidió desafiar a Dios. Pero si la lucha era con Dios, ¿quién era Jesús para Lucifer? Busquemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 17, y vamos a encontrar quién era Jesús para Lucifer. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mis queridos amigos, dice que por él fueron creadas todas las cosas, por el mismo Jesús. Dice que fueron creadas, y lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, todo es sostenido por él. Estaba peleando con su propio creador, con el dador de su vida, con el ser que sostiene el cosmos, que sostiene el universo. ¿Sabes? Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8 al 9. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 8 al 9. Y mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua, dice el texto, que se llama Diablo y Satanás. Esa era la serpiente que habló, que engañó a Eva en el Edén, ya que su trabajo, dice el texto que leímos, era de engañar al mundo, es de engañar al mundo. Pero una cosa tenemos que tener claro:
Él no salió solo del cielo. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y vamos ahí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, la palabra de Dios dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Oh, mi querido amigo, engañó a uno de cada 3 ángeles del cielo. Por cada un ángel, o mejor dicho, por cada demonio, por cada uno, hay 2 ángeles en el ejército celestial. Tú y yo nos encontramos del lado de parte del ejército celestial, que son más, y la Biblia nos dice que la cantidad de los ángeles son millones de millones. Pudo engañar a toda esa cantidad de ángeles calumniando la palabra de su Creador. Las consecuencias, la desobediencia de nuestros primeros padres no tardó en llegar al mundo. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice las Sagradas Escrituras: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Satanás no quería que la humanidad disfrutara de una relación íntima y total con Dios, ya que esto traería bendición, felicidad y paz al mundo. Su corazón está lleno de egoísmo y de miseria. Al lograr engañar a Eva, traspasa esa miseria a la tierra, traspasa esa miseria a la humanidad. La consecuencia que encontramos en Romanos 23, también encontramos un regalo maravilloso para ti y para mí. En las Sagradas Escrituras encontramos una bendición, también encontramos una consecuencia, pero también Dios da la salida a esa consecuencia. Y esa salida o esa bendición hoy puede ser para ti y para mí. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estábamos perdidos, pero el regalo de Dios para ti, el regalo del cielo para ti y para mí hoy se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús hoy está dispuesto a darnos salida al problema que el pecado ha logrado hacer en nuestras vidas. Acompáñame a un texto conocido, muy conocido en el mundo cristiano, y es el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido amigo, Satanás ha venido a destruir, pero ¿sabes qué? Él ha venido a traer cáncer, Él ha venido a traer situaciones adversas, Él ha venido a traer destrucción tanto natural como de matrimonio, hogares, familias, hijos rebeldes. Él ha venido a dañar, Él ha venido a eliminar lo que Dios ha establecido para que tú y yo disfrutáramos. Aunque Él ha traído todo esto oscuro para la humanidad, Jesús trae hoy a tu corazón el poder de restaurarlo. Jesús quiere hacer esa obra maravillosa y transformadora hoy en tu corazón. Recuerda, Lucifer en el cielo perdió su vista de su Creador. Y ahí encontró él el problema a su existencia. ¿Sabes una cosa? Hoy tú y yo podemos encontrar la solución a nuestros problemas cuando fijamos nuestra vista en Cristo Jesús.
Él dejó absolutamente todo en el cielo para venir a esta tierra entregando su alma, su espíritu, su sangre, su cuerpo, no importando, yendo a esa cruz para darte una oportunidad de vida, una oportunidad de esperanza. Y hoy por medio de las Sagradas Escrituras encontramos esa esperanza, ese consuelo, esa motivación para vencer, para crecer y para esperar muy pronto la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mi querido amigo, pueda que hoy estés en tu casa contagiado de este virus, coronavirus. Puede que hoy hayas perdido algún familiar, algún ser querido. Pero hoy Jesús está llamando y tocando la puerta de tu corazón. Pero hoy Jesús quiere marcar la diferencia en tu vida. Pero hoy Jesús quiere reconstruir lo que el pecado ha desbaratado en ti, lo que el pecado ha desbaratado en tu familia, esa paz, esa tranquilidad que tanto anhelas y que tanto buscas y que por años tras años has intentado buscar y nunca lo has logrado conseguir. Hoy Jesús está dispuesto a darlo. Jesús está dispuesto a extender, está con la mano extendida para socorrer y levantar tu vida. Hoy te dice, sí se puede, yo estoy ahí para sostenerte, yo estoy ahí para levantarte. Aunque hoy los médicos puedan decir que te falta poco tiempo de vida, aunque hoy los médicos o los exámenes clínicos puedan diagnosticar la peor de las enfermedades, en Cristo Jesús está la solución. ¿Sabes? Tú y yo teníamos que morir, debíamos morir por el precio de nuestros pecados. Pero Jesús dijo, yo voy a morir por ti. Yo voy a morir por ti, María, Claudia, Sandra, Pedro, Juan. No sé cómo es tu nombre, tú que me estás viendo. Pero hoy Jesús quiere darte la oportunidad. Lucifer tomó la peor decisión. Y la historia nos dice que esa decisión costó demasiado. Y hoy vivimos la consecuencia. Pero hoy Jesús quiere hacer de ti una nueva criatura. Te invito ahí donde estás. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a conectar nuestro corazón con nuestro Salvador. Oramos. Glorioso Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque has diseñado un plan de rescate para la humanidad. Te damos gracias, oh Jesús, porque hoy, por medio de tu palabra, nos das la esperanza de poder seguir adelante y de perseverar hasta el final. Te quiero rogar, Señor, para que el poder de tu Santo Espíritu se siga moviendo en cada corazón de los que están escuchando este mensaje. Para que el poder de tu Santo Espíritu siga transformando, siga llamando ese corazón que hoy perece de esperanza, que de pronto ha perdido, Señor, el poquito de esperanza que le queda y tiene un corazón inconsolable, que seas tú trayendo paz y seguridad. Oramos a ti porque eres el único Dios verdadero que trae paz a las tormentas. En tus manos estamos, Señor. Bendice esta semana, oh Jesús, y que tu nombre sea exaltado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver.
ellos oiré sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Lindo es. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Tú eres el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón porque tú mereces toda gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy, lo mereces hoy. Queremos agradecerle a Génesis Cabral por tan lindo especial y de verdad que nuestro Dios ha sido un gran artista. Argelis, ¿qué te pareció el tema de hoy? El tema de hoy estuvo muy interesante, pudimos aprender bastante, ¿verdad?, sobre la vida en el cielo. Satanás perdió su liderazgo en el cielo porque dejó que el ego entrara en su corazón y cambiara su vida. El pecado es un cáncer que corroe el alma de cada uno de nosotros. Pero fue bueno saber en esta noche que a pesar de que la paga del pecado es la muerte, en Cristo Jesús podemos tener la vida eterna. Amén. En Cristo Jesús tenemos salvación. Argelis, ¿cuál va a ser el tema del día de mañana? El tema de mañana se titula Viviendo en Gracia. Así que, querido amigo, si tú quieres saber cómo vivir en gracia, no te puedes perder el tema del día de mañana. Que Dios te bendiga en esta noche y esperamos que mañana también puedas estar con nosotros. Feliz noche.